Hola, ¿qué tal granjeros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Day Pili Tutoriales. Hoy quiero traerles un video muy corto acerca de unos nuevos adelantos de la actualización que se viene pronto, pero aún no sabemos cuándo. Creíamos que fuera hace unas 2 semanas, pero definitivamente no han actualizado. Yo pienso que quieren como tratar de emocionarnos con esto del Farm Pass y la casita de los pollitos y etcétera, etcétera, para que estemos como más emocionados cuando llegue la actualización. Pero no significa que ya tuvieran lista la actualización. Pienso yo que hasta de pronto nos dejan hasta diciembre con el cuento de la actualización y la actualización y la actualización. Ya habíamos visto en videos anteriores el nuevo Farm Pass o el pase granjero o como le vayan a decir en español, que aún no sabemos, que es una nueva casa para los pollitos de este Farm Pass que ya les había contado y les dejo el enlace arriba si no se lo han visto. También nos dijeron que esa casita iba a estar dentro de nuestra granja. Aún no sabemos dónde va a estar ubicada, pero les tenemos algunas opciones. Veámoslas. La primera opción, la cual especulamos, se encuentra ubicada en el pueblo, en ese hueco de tierra que hace mucho tiempo, muchos años los pusieron ahí. Pensamos que de pronto iban a hacer algo ahí con ese huequito, pero no ha pasado nada con ese espacio. Entonces es posible que de pronto esté la casa de los pollitos ahí. La siguiente opción es donde los abuelos, junto a la casa de los abuelos. Ahí hay otro espacio que de pronto podría albergar la casita de los pollitos para que estuvieran junto a los abuelos. La tercera opción es junto a Tom, donde se parquea la ruleta, donde está Maggie. También hay otro espacio ahí que de pronto podría ser que se vaya a ubicar la casita de los pollitos. Y nuestra última opción es junto al tablero del valle, que de hecho en el momento estamos en valle. Yo pienso que de estas 4 opciones, de hecho hay más opciones, como por ejemplo al lado del puente, dentro del barco, por los lados del barco, también dice la gente que pueda estar. Pero yo pienso, no estoy segura, no me vayan a linchar, que pueda estar de pronto junto a Tom y Maggie, ahí junto a la ruleta. ¿Por qué digo esta teoría? No creo que sea el pueblo, porque ellos dicen que los pollitos van a estar revoloteando en nuestra granja, caminando en nuestra granja durante todo el mes. Entonces creo yo que no es conveniente que estén en el pueblo y no es conveniente tampoco que estén muy lejos de nuestra granja como cruzando el puente. Por eso pienso yo que el lugar ideal puede ser ahí junto a Maggie. Quizás me equivoque, pero pues ya veremos en la actualización cómo nos va respecto a esas especulaciones. Lo otro que ha estado ocurriendo en la página de Facebook de Hey Day es que nos han subido en estos meses muchas fotos preguntándonos qué nuevos productos podemos hacer en las diferentes máquinas. Esto porque ellos también desean que nosotros utilicemos un poco más los cacahuates, porque hay mucha invasión de cacahuates en el periódico. Entonces seguramente nos harán muchos más productos que lleven cacahuates. Nos darán también muchos más productos que utilicen otras cosas que no estamos usando y que de hecho se acumulan muchísimo. Espero que se acuerden un poco de esos colgantes que tenemos nosotros ahí en la parte de la joyería, que eso nadie lo pide. A mí nunca me sale en camión, muy de vez en cuando me lo piden los pueblerinos, así que pues con que yo tenga 10 es más que suficiente porque nadie lo usa y nadie lo quiere. También porque hay muchas máquinas que tienen pocos productos y ellos quieren como que nosotros tengamos la posibilidad de hacer muchos más productos y muchas más cosas y mucha más variedad. Entonces ya veremos la imaginación de los desarrolladores frente a este tema de los nuevos productos, que no han anunciado ningún nuevo producto y por eso creo yo que la actualización no se viene pronto. Yo pienso que nos querían como tratar de animar
a jugar nuevamente para esperar la actualización y que la actualización no sea de pronto para allá, para el lunes, para el martes, para el miércoles. Yo pienso que tal vez unas 2 o 3 semanas más podría tardar. Hace unos cuantos días, tal vez unos 5 días más o menos, nos lanzaron un nuevo adelanto, que es una nueva construcción en el santuario. Nuevos animales se vienen al santuario y hay muchísimas posibilidades que la gente dijo en la página de Face. Yo les voy a traer como los 4 que son para mí como que los más probables. Estamos en la línea de o chimpancé o que pueda ser un orangután o pueda ser un león o pueda ser un tigre. Esto basado en la foto que viene junto a esta nueva adelanto. Nos muestran una casa en donde se va a albergar nuestro nuevo animal, y en ese nuevo animal entonces nos muestran un pocito de agua, nos muestran una llanta que está colgada como para que jueguen. Entonces podemos decir que de pronto pueda ser algo que se cuelgue, que les guste jugar, de pronto un felino, de pronto alguna cosa así. Por eso creemos que las posibilidades un poco más seguras sean un chimpancé o un orangután o un tigre o un león. Entonces veamos las posibilidades a ver si de pronto se nos ocurre qué podrá ser. Yo en el video pasado les había contado que existe un juego que se parece mucho a Hay Day. Son muy parecidos, y muchas veces cosas que hace Hay Day lo hace Township, y cosas que tiene Township lo hace Hay Day con el tiempo. Eso lo vemos tanto en los derbis como en el santuario, como en el zoológico. Township le dice zoológico. Y así como les estoy mostrando, este es el zoológico de Township. Existen mucha variedad de animales: osos polares, pingüinos, chimpancés, cebras, bueno, muchísimos. Ahí les estoy mostrando como la foto, y quiero que veamos las posibilidades que hay de estos 4 animales de que sea su casa. Ellos tienen cada casa separada. No es como en Hay Day, que están todos como en la misma reserva, porque pues este es un zoológico. Entonces miremos uno a uno cómo son las casas de estos animales en el otro juego. La primera posibilidad que les estoy comentando es la del chimpancé. El chimpancé en Township contiene muchas ramas, hay una casita como de heno. Tiene también unas cuerditas para que los chimpancés puedan trepar a los árboles y jugar. También tienen unos bananitos y unos cuantos arbolitos para que puedan disfrutar su estancia en ese zoológico. Nuestra siguiente posibilidad es el orangután. Los orangutanes en este juego tienen un poquito de frutas. Hay una roca, también tienen como unas cuerdas donde se balancean, existen como unas hamacas para que ellos se recuesten y jueguen, los bananos, las frutas, todo. Entonces aquí estamos viendo como su hábitat en este zoológico de Township. La siguiente posibilidad es el tigre. El tigre en Township también tiene como su riachuelo, tiene su casita con su comida, tiene agüita, tiene como un recostadero en madera similar al que nos está mostrando Hay Day en estos momentos, y sus respectivas maticas. Y por último les voy a mostrar el del león. Aquí nuestros leones en este juego tienen como un riachuelo, tienen un laguito, también tienen sus árboles característicos, su sabana y unas roquitas para que ellos puedan recostarse y tomar el sol. Pero vean que es increíble el parecido que hay. La foto de Hay Day que nos muestra como esa llanta que está ahí colgando con la reserva que nos está mostrando Township. Son bastante parecidas.
Y yo pensaría que si nos guiamos con que los juegos son muy parecidos y casi que se copian cosas similares de un lado al otro, pienso que la posibilidad más alta va a estar en que nos van a traer un león o dos leones primero antes que los chimpancés. Mucha gente quería que fueran chimpancés o quiere que sean chimpancés porque pues mi palabra no es la ley, para que usáramos los cacahuates para darles de comer. Pero yo pienso que no vamos a utilizar ningún otro tipo de comida diferente al que ya estamos usando ahora con el heno que le damos a los animales. Entonces pienso que la posibilidad más alta sea del león y no del chimpancé, pero pues ya veremos cuando sea la actualización y hagan sus apuestas. Cuenten en los comentarios ustedes qué quieren, qué opinan. ¿Ustedes si creen que sea un león o ya piensan que yo me estoy volviendo muy paranoica? Ustedes saben que en estas fotos de adelantos de actualización hay que ser muy, muy, muy observadores porque cualquier cosa puede darnos una pista acerca de estos nuevos adelantos sin que nosotros lo sepamos. Mucha gente observadora notó que hay algunas rocas en la foto que nos mostró Heyday en estos días de sus adelantos y pensaron que quizás otros dos animales más sean demasiados para este santuario. ¿Ustedes creen que los animales no caben? ¿Que de pronto nos va a tocar tener más tierras para ampliar? Más material que ampliar, más tierras para poderles dar un poco más de espacio a estos animales del santuario. Ellos creen que estas tierras, esta tierra dibujada en la imagen, puede hacer que de pronto vayamos a necesitar más material para ampliar. Pero yo pensaría que no, ya que este santuario tiene rocas por defecto y tiene laguitos por defecto que nosotros vamos a ir quitando a medida que nosotros queremos. Entonces yo pienso que si nos dan dos nuevos animales más y ellos creen que el espacio no es suficiente, de pronto sí podrían ampliarnos un poquito más el espacio del santuario, pero sin hacernos juntar nuevo material, ya que nosotros estamos lidiando con la ampliación de nuestra parte de los rollos que les comentaba yo en el otro video de recorriendo Heyday. Entonces, como les estoy mostrando aquí, ya traía nuestro santuario las tierritas por defecto, que de hecho yo les estoy mostrando la foto de mi santuario que nunca las he quitado algunas, pero esas no, porque no me estorban. Entonces pienso que si de pronto colocamos las 5 casas que vamos a tener de estos animales del santuario, pues queda bastante amplio. Lo que sucede es que nosotros pues queremos hacer como en la granja, que queremos decorarles, ponerles tierras, ponerles árboles, ponerles de todo. Entonces creo que de pronto ellos pensarán que el espacio va a ser más que suficiente para nuestros nuevos animales. Bueno, y hasta aquí nuestro video de este adelanto de la actualización. Si te gustó estas novedades, esta información, estas especulaciones, te invito a apoyarnos con un me gusta, suscribiéndote si llegaste de casualidad y aún no estás suscrito, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Esas acciones nos ayudan mucho, mucho, mucho a crecer como canal y a ser reconocidos en YouTube, para que por lo menos Supercell se entere que nosotros existimos y que también tenemos opiniones y que también podemos darle buena información al público en español. Eso es todo por ahora. Yo me despido deseándoles lo mejor y que estén muy, muy bien. Chao, chao.